Hola, buenos días con todos. Es un gusto para mí poder estar contigo el día de hoy en tu casa. Dios tiene algo para nosotros nuevo cada día, porque Dios es así. Y cada reunión que nosotros empezamos siempre declarando bendición, porque la palabra de Dios dice que en el poder de la lengua se encuentran la vida y la muerte. Por eso voy a hablar las palabras correctas. También dice que debemos hablar palabras de gracia a aquellos que nos están escuchando y también que esas palabras encienden la fe de las personas. Así que vamos a decir a alguien que esté junto a nosotros. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad. Y todo lo que emprendas será prosperado. Porque nada hay imposible para Dios. Estamos realmente contentos por sus pedidos de oración. Todos los días a las 6:30 de la mañana tenemos la oración por medio de nuestra página Camino de Fe Oficial por Facebook. Y también a las 6:30 de la tarde tenemos los devocionales. Hemos estado estudiando el libro de Gálatas, todavía no lo hemos terminado, así que el día lunes conéctate 6:30 de la tarde por medio de la página de Facebook. Es un tiempo increíble. Bendecimos también a las naciones que nos están viendo, de donde nos escriben y sabemos que Dios trae respuestas a sus oraciones. Dios nos ha puesto para poder bendecirles. Y yo quiero que nosotros podamos entrar en esto que Dios tiene para nosotros hoy. En el antiguo pacto de la ley, Dios llevó al hombre de la mano y lo sacó de Egipto, ¿okay? Lo sacó de la esclavitud. Bajo la gracia es mucho más cercano, íntimo. Dios lleva al hombre por el corazón. Dios habla a nuestro interior. Y hay días especiales en la vida de Israel, hablando de Israel, fiestas especiales que sirven. La palabra lo llama sombra y figura de lo que había a venir. Todo lo que está en el antiguo pacto es sombra y figura de lo que iba a venir. Y toda la ley apuntaba a Cristo, a Jesús. Pero cuando Jesús vino, Él fue el cumplimiento de todo lo que apuntaba a la sombra. Por eso es que no podemos quedarnos en la sombra cuando tenemos ya la sustancia. Entonces, Jesús murió en esa Pascua, Jesús murió en una fecha de Pascua, resucitó en la fiesta de las primicias. ¿Okay? Todas las fiestas judías estaban hablando acerca de lo que iba a pasar con Jesús. Y Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Hay 7 fiestas en Israel. Pero hay también cosas importantes en la vida de Israel que yo quiero que entendamos. Por ejemplo, como los números. Dios ha puesto números por toda la palabra, por toda la Biblia. Y todos tienen significados específicos. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el 7º día Dios terminó la obra que había hecho. Y reposó el 7º día de toda la obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Porque en él descansó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Cuando se menciona que ha terminado su obra por primera vez, se menciona el número 7 y esto significa completo. En el 7º día él completó su obra, ¿ok? Estuvo todo culminado, perfecto. El número 7 es el número de la finalización, de consumación de algo. Pero también la palabra dice que Dios descansó, pero no porque estaba cansado. Él descansó porque su obra estaba completa, ¿ok? Había completado todo esto. Y la palabra santificado, que es el hebreo kadosh, significa santo. Entonces nosotros vemos en la Escritura que la verdadera santidad viene ligada a aprender a descansar en la obra consumada de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús estuvo en la cruz también, Él habló 7 palabras exactamente. Y esto es muy importante entenderlo porque la palabra de Dios también nos dice con respecto a Noé lo que dijo. Ahora, los números en la Biblia siempre significan algo, ¿no? El número 1 nos habla de unidad. El número 2 nos habla de testimonios. Tenían que haber por lo menos 2 personas para dar testimonio de algo. El 3 es el número de la resurrección. El 4 es el número de la tierra, habla de 4 suelos, ¿no es cierto? El 5 en la Biblia es el número de la gracia y el favor de Dios, siempre es mencionado así. El 6 es el número del hombre. Apocalipsis dice que es el número de hombre, el 666.
Cuando se habla de Goliat, habla que 600 ciclos pesaba su lanza, y también menciona dos números 6 más con respecto a Goliat. Es interesante esto. Y el número 6 es el número de la perfección, es el número de la realización total. También nos habla acerca del número 17, que es el número de la victoria. Pero veamos lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjate que la palabra de Dios dice en la quinta vez que se menciona el nombre de Noé, que Noé halló gracia delante de Dios. 5 es el número de la gracia en la Biblia. Y cuando se menciona el nombre de Noé por séptima vez, dice que Noé era perfecto en sus generaciones. El 7 está ligado a la perfección todo el tiempo. Entonces, en Israel opera mucho el número 7. El libro Apocalipsis también se nos habla de 7 espíritus de Dios, de 7 iglesias, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos. Está lleno de esto y tiene mucho significado. Entonces, Dios le dice a Israel que descanse el séptimo día. El día que es culminado todo, que es consumado todo, le dice que tiene que descansar. De hecho, nuestros cuerpos funcionan en ciclos de 7 días. Tenemos que descansar un día cada semana, y nuestros cuerpos cambian luego de 7 años. Hay ciclos en nuestras vidas. Este es un número profético también. Entonces, si tú eres sabio, vas a tomar un día para descansar, para reposar, para que tu cuerpo sea renovado en tus fuerzas y Dios renueve tu juventud. Ahora, yo quiero hablarte de la revelación de la fiesta del jubileo. Porque todas las escrituras apuntan a la obra de Jesús, ¿ok? Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Y esto es muy importante para nosotros porque desde los sacrificios y las fiestas nos señalaba a Jesús, así como el jubileo. Y hay una revelación muy poderosa en esta fiesta. Levítico capítulo 25 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Este pasaje, cuando nos habla acerca de jubileo, está lleno de revelación para nosotros, lleno, y va a incrementar nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Cada periodo de 7 años se celebraba el jubileo, 49 años. Es interesante porque cuando la escritura habla de la palabra mes, se traduce como Shabbat, ¿ok? Y nos está hablando eso de estos periodos importantes de tiempo donde Dios culmina cosas, donde empieza un tiempo profético nuevo para nuestras vidas, una nueva temporada, y esto hay que saberlo, entender mucho. Luego de los 49 años de entraba el jubileo, ¿okay? Entraba en vigor durante ese año en toda la tierra de Israel. Era un año realmente importante para toda la nación, y ahora voy a explicar por qué era tan importante. La palabra dice acá que se tocaba fuertemente, ¿ok? Fuertemente la trompeta, y aquí es la palabra shofar. Ustedes acordarán ese cuerno gigante, ¿no es cierto?, que tocaban. Y dice se tocaba fuertemente, y la palabra fuertemente significa clamor. Nos habla como de una oración, ¿no? Y dice que ese iniciará el día de la expiación, ¿ok? Se tocaba el shofar muy fuertemente y se iniciaba el día de la expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de alguien. Esto es poderoso, porque cuando Jesús quita nuestra culpa completamente, automáticamente nosotros nos convertimos en un hijo de Dios y accedemos a una vida completamente diferente.
mucha gente no entiende la expiación y sigue viviendo en culpa. Y al vivir en culpa, vives en completas limitaciones en tu vida. Ahora, este era el día que se quitaba toda la culpa de Israel, de todos lados, en jubileo, en este año número 50. Y esto es importante porque ese día la nación entera entraba en paz. Y yo le voy a explicar más del jubileo, porque la palabra dice todo lo que pasaba en esa fecha. Y voy a explicarte también por qué es importante para nosotros, porque nos explica algo acerca poderoso de Jesús. Dice también la Escritura que tenían que ir por todo el país, por toda la nación, pregonando libertad, ¿ok? Y pregonar libertad es la palabra kará, del hebreo kará, que significa llamar afuera. O sea, es como que en todos lados la libertad estaba, pero ellos clamaban la libertad y decían libertad. Y pasaban los esclavos y gritaban libertad, llamaban la libertad hacia afuera. Dice, también significa también llamar por nombre. Entonces ellos iban a gritarlo por toda la tierra. Y también esta palabra proclamar significa tres palabras importantes. Significa aclamar, ¿ok? Aclamar, libertad, significa profetizar, porque cuando una persona está en esclavitud y tú le dices, eres libre, ¿ok? Estás profetizando sobre lo que va a ocurrir allí mismo. Tus palabras desatan ese poder. Mientras que tú no le dices a esa persona que es libre, la persona va a seguir en esclavitud. Pero el momento que tú profetizas, esa persona sale de su esclavitud. Y esto de profetizar no es simplemente hablar, porque tú como hijo de Dios tienes autoridad en tus palabras. Tus palabras no son cualquier cosa. También significa nombrar. Es como cuando Dios le dio un nuevo nombre a Abraham. Él se llamaba Abraham y luego le puso Abraham. ¿Ok? Al esclavo tú le llamas libre. Y tú cambias completamente su destino. Este es el momento del jubileo. Entonces, cuando alguien era esclavizado por el temor a la muerte, por el pecado, por esclavizado, quizás ha sido esclavizado por la lujuria, por la depresión, por la escasez, aún por el mismo infierno. Entonces, tú vas y llamas la libertad a su vida, ¿ok? Es como cuando oramos por alguien que tiene ataduras espirituales y está sujeto a algunos espíritus inmundos que le están atormentando. Nosotros sacamos la depresión, la escasez por nombre. Lo sacamos con autoridad y luego nosotros llamamos libre a esa persona. Profetizamos sobre esa persona libertad. Le vamos a dar un nuevo nombre. Antes era una persona deprimida, ahora le llamamos una persona sana. Al esclavo lo llamamos libre, al enfermo lo llamamos sano. Bueno es esto verdaderamente, lo que Dios hace con nuestras vidas. Por eso la palabra dice en Juan, en el capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad que Jesús nos dio, porque el jubileo nos habla de la obra de Jesús. El jubileo era un año específico, ¿okay? Pero también nos señala una temporada, una estación en nuestras vidas que estamos viviendo. Entonces, esa libertad que Jesús trajo para cada área de nuestras vidas, no para una sola. Ahora bien, la palabra jubileo es muy interesante porque es de la palabra Yovel, ¿ok? Del hebreo Yovel, que significa tres cosas. Significa fluir, significa cuerno de carnero y específicamente habla de la señal de las trompetas de plata. Esto habla de lo que Dios le mandó a hacer estas trompetas de plata. Entonces, cuando habla del fluir, está hablando del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo fluye a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo fluye a través de tu mente, de tus palabras, de tu corazón, de tu día a día. Porque Dios afecta a este mundo a través de tu vida. No lo hace Él así, sino a través de ti comienza a fluir. Dice la Escritura, Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Que esta palabra jubileo significa, Yovel significa fluir, también significa cuerno de carnero. Y el carnero era un animal que se sacrificaba. Estamos hablando acá de un símbolo, una tipología de Jesús, del mismo sacrificio de Jesús. Y el cuerno es símbolo de autoridad. Hablando de Jesús y la autoridad de Él en el sacrificio.
Y también y también significa jubileo, las trompetas de plata. Dios le ordenó a Moisés que hicieran trompetas de plata para momentos específicos. Pero la plata, en Éxodo 30 se nos dice que la plata era el precio que se pagaba por la redención, por el pecado. Es lo que se hacía. La plata nos habla de redención. Esto es maravilloso. Cuando hablamos de jubileo, estamos hablando de todo esto. Entonces, ¿qué significa jubileo? Jubileo significa libertad. Significa cancelada toda deuda. Porque todas las personas, te voy a explicar algo más, un detalle sobre el jubileo. Las personas que tenían deudas y que no podían pagarlas, se convertían en esclavos de las personas acreedoras. ¿Para qué? Para pagar con su propia vida, ¿ok? Si tú tenías un problema, tenías que vender tu terreno, vendías tu terreno y perdías tu terreno. Ese año perdías tus animales, podías perder todo, ¿ok? Absolutamente todo. Podías quedar esclavo, perder tu terreno, perder a tu familia. Pero el día del jubileo, todo retornaba nuevamente al dueño. Este es maravilloso, porque era un tiempo de perdón, era un tiempo donde se cancelaba toda deuda. Toda la tierra era restaurada a sus dueños originales. Todo era regresado, lo que les habían robado, lo que se habían perdido, todo regresaban a sus dueños originales. Era un momento de restauración, pero increíble, porque esto no le ocurrió a una persona, ocurría en toda la nación de Israel. Y esto nos habla de la obra de Jesús, el jubileo. Entonces, se les dice que ellos iban a volver a sus posesiones. Si alguien ha perdido salud, si alguien ha perdido la salud, va a volver a tener una salud perfecta en el nombre de Jesús. Cada uno se va a volver a su familia. Cuando un padre, un esposo ausente que no esté presente, regresaban nuevamente a la familia. Dios va a hacer algo con la vida familiar de las personas en este tiempo. Yo creo que estamos en un tiempo de jubileo, en un tiempo donde Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de la gente. También será un año de restauración, porque de eso se trata el jubileo. Dios comienza a restaurar absolutamente todo. ¿No dice la Escritura en el libro de Joel que Él va a devolver y va a restaurar todos los que les robó el saltón, el revoltón y la langosta? Dice, este ejército que vino y comía toda la siembra, toda la comida de Israel. Eso significaba una pobreza extrema, pero Dios le dice, te voy a devolver todo lo que te fue robado. Todo lo que el enemigo te robó, todo lo que el enemigo hizo en tu vida, todo lo que dañó, te será devuelto en el nombre de Jesús. Esto es asombroso. El jubileo, el tiempo de jubileo es el tiempo que estamos viviendo justo ahora, porque el jubileo habla de eso. El 7 es el número de la perfección, de algo culminado, y entra el tiempo de reposo. 7 veces 7, 49 años. Y luego de eso, ¿ok? Luego de eso venía el jubileo, un año de completa libertad y completa restauración para todo el mundo. Jesús es nuestro jubileo, aleluya, es nuestro jubileo. Ahora, los tiempos de restauración, estos tiempos de restauración nos habla de total dependencia de Dios en absolutamente todo. Levítico 25, 8 al 11 dice, el año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Fíjate lo que dice la palabra con respecto al jubileo. En el jubileo dice, no sembrarás ni segarás. Tampoco vas a tomar lo que nace en la tierra ni el viñedo, absolutamente nada. ¿Ok? Está hablando de semillas, está hablando de uvas, está hablando de pan y está hablando de vino. Ese año no tomes nada, espérate. Deja todo y mira, dice todo lo que Dios va a hacer. Era un periodo donde ellos dependían completamente de Dios, de su suministro, porque era un momento de reposo. Y un momento de reposo es un momento de fe. Porque cuando tú reposas y esperas, estás creyendo que la provisión y el suministro venga. Es un momento maravilloso, porque este es el momento en el cual nosotros recibimos de Dios. Durante estas semanas he explicado mucho acerca de ello. Eva tomó, ¿ok?,
los discípulos recibieron el fruto. Ellos, por esa comida de Eva que ella tomó, porque se le dio todo lo demás, pero tomó lo que no se le dio. Lo que Dios te da está bendecido. Ahora, tú estás descansando, dice la palabra, y tú descansas en la restauración. Hay muchas cosas que tú no vas a poder hacer para restaurar tu vida, o cosas que no vas a poder hacer para arreglar relaciones, pero tú esperas que el suministro de Dios, ellos no dependían de sus propias fuerzas, sino dependían de Dios. Él les dijo, no hagan absolutamente nada ese año, ¿ok? Nada de eso. Esto es un símbolo, ¿no? Es tu restauración, en tu salvación, en tu reivindicación. Todo lo que hagas con respecto a ello no va a servir. Esto es algo que Dios tiene que hacer, es la libertad. Y cuando piensas en hacer cosas para ganar el favor de Dios o pagar por tu pecado, no va a funcionar. Porque primeramente Dios ya lo hizo, ya completó todo absolutamente. Tú tienes que recibir los beneficios de Dios ganados en la cruz por medio de Jesús. Todo depende de Jesús. En un momento Dios dice, mía es la batalla, dice el Señor. No es tu batalla. ¿Por qué vas a pelear al lado de Dios? Entonces, jubileo significa esto, un periodo de descanso y restauración. La palabra habla mucho con respecto al reposo. Habla mucho con respecto al descanso. Y nos habla solamente de eso. Entonces, cada año, o sea, cada jubileo, todo volvía a su posesión original. Y es lo que Dios ha venido a hacer, restaurar todo lo que se había perdido. Jesús no solamente vino para que tú vayas al cielo. Jesús ha venido para restaurar el reino que se había perdido aquí en la tierra. Ha venido para restaurar todo completamente al inicio y Él tomar por sí mismo la autoridad. Entonces, todos los que habían perdido tierras por tema de deudas, las recuperaban esas tierras. Todos los que habían perdido familia por causa de deudas y habían quedado en esclavitud, regresaban a casa. ¿Tú te imaginas el día de jubileo? Era una fiesta. Yo me imagino las familias esperando en las puertas de sus casas, viendo regresar a sus hijos, las mujeres viendo regresar a sus esposos, después de años de no verlos, de estar esclavos, de pronto estaban allí, es el día de jubileo ese año, y comenzaban a tocar la puerta y la familia comenzaban a restaurar, a retornar. Las familias comenzaban a abrazarse después de años que habían estado separados, después de tener tanto dolor por la separación, de estar metidos en deudas, haber perdido sus casas por causa de la pobreza. Luego venían y le decían, mira, aquí están las llaves de tu casa, tómalo nuevamente, te lo devuelvo porque estamos en jubileo. Es como que el día de hoy tú hayas perdido un auto y esa persona regrese al acreedor y te diga, toma la llave de tu auto, te es retornada. Toma la llave de tu casa y tu departamento, te es retornado. Que toquen la puerta a tu familia y regrese a casa nuevamente. Ese año era de fiesta, de gozo, de alegría por toda la restauración que estaba ocurriendo. Y esto era en toda la nación. Era una fiesta total y absoluta. Y por todos lados iban gritando, ¿no es cierto? Jubileo, jubileo, jubileo. Y la gente iba saliendo, los esclavos dejaban las cadenas, las personas que habían perdido cosas iban, las tomaban nuevamente en un tiempo poderoso de restauración. Es lo que hace Dios en tu vida ahora. Por eso tú no debes vivir lamentándote, sino sabiendo que estamos en este periodo de jubileo, porque Jesús es nuestro jubileo. Gloria a Dios por ello. Entonces todos los que habían perdido regresaban, era una fiesta gigante. Y algo yo he aprendido de Dios en todos estos años, es que Dios siempre restaura. Dios siempre restaura. Lo que puedas haber pasado en el pasado, el dolor que puedas haber sentido, Dios restaura, Dios sana, Dios consuela, Dios te llena de nuevas fuerzas todo momento. Todo lo que el enemigo te robó algún día te va a ser devuelto. Tus hijos, tu familia, tu salud, tu libertad, tu fortaleza, tu juventud, tu sabiduría, discernimiento, riqueza, bienes. Todo te será devuelto en el nombre de Jesús. Porque Dios lo planeó así, porque el tiempo de jubileo es así. Y nuestra temporada de jubileo inició con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Allí inició la temporada de jubileo. Y allí en adelante estamos en una temporada
donde Dios está haciendo esto constantemente. Imagínate, no es un año que duró el jubileo. Nosotros estamos en la temporada del jubileo por la obra de Jesús en la cruz. Hay algo poderoso en la historia de Josué y los muros de Jericó, porque Dios le dijo a Israel que rodearan los muros de Jericó durante 7 días, ¿ok? Los 6 primeros días ellos no decían absolutamente nada y caminaban alrededor de los muros de Jericó porque iban a conquistar la ciudad. Y el 7º día solamente tocaron las trompetas, ¿ok? Tocaron las trompetas y los muros cayeron. Ellos gritaron en ese momento. Hubo un momento de jubileo. Tal vez tus problemas en este momento puedan ser como un enorme muro formidable, como los muros de Jericó, que están allí y tú no puedes atravesar. Pero cuando llega el jubileo, cualquier esfuerzo humano no vale. Es ese momento cuando el poder de Dios viene y cuando el camino de Dios definitivamente es mejor. Tocar la trompeta y en ese momento los muros caen. El jubileo llega con el toque de la trompeta y la trompeta es esa libertad. ¿Okay? El jubileo es el día de la expiación. En el momento en que se ofrece la ofrenda por el pecado, suena la trompeta en ese momento. Cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz, se tocó la trompeta y todos fuimos libres y empezó el momento del jubileo. Este es maravilloso. Y en el año de jubileo, se cancela toda deuda y se libera a todo esclavo, ¿ok? Esto es maravilloso porque esto es para nosotros. Entonces, Dios estaba pensando más que esclavos físicos. O sea, mucha gente está en cautiverio, ¿no? Están en las drogas, en hábitos inmundos, en medicación, mucha gente está en la depresión, mucha gente tiene miedo y temores durante esta época. Incluso las personas que dicen que son libres pensadores están sujetos a pensamientos y son esclavos de todo ello. Entonces piensan en pensamientos lujuriosos y ni siquiera pueden detenerlos, que están esclavizados por la obsesión con ciertos pensamientos oscuros que nadie puede detener porque es como una fortaleza, la depresión. Y la Biblia dice que cuando el Hijo te libere, entonces tú vas a ser verdaderamente libre. De todas las personas, los creyentes son las personas más libres verdaderamente. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no seáis nuevamente entregados en el yugo de servidumbre. Cristo nos redimió y nosotros vivimos en libertad. No debemos volver nuevamente, dice, a la servidumbre y a la esclavitud, los mismos miedos, los mismos temores, la misma depresión. En Lucas 4, cuando Jesús comienza a hablar acerca de sí mismo y lee el pasaje de Isaías, esta profecía que hablaba sobre él, comienza a leer y dice, en Lucas 4, versos 18 a 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar el año agradable del Señor. Hoy se cumple esta escritura que oyen. Eventualmente, en la época de Israel y el tiempo de Jesús, se perdió el tema del jubileo. ¿Okay? La gente no lo celebraba como debería, pero cuando Jesús regresó a su ciudad natal de Israel, leyó esta porción de las Escrituras del libro de Isaías en la sinagoga. Entonces el ministerio de Jesús comenzó en el año de jubileo, en otoño del año 26 después de Cristo. Allí se estaba iniciando el año de jubileo. Esto es muy interesante porque es algo profético. El jubileo estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer y ese año empezó Jesús su ministerio. Cuando la palabra dice el año aceptable del Señor, en griego es la palabra dektos, que significa un tiempo más bendito, cuando la salvación y los favores de Dios gratuitos abundan, ¿ok? O sea, esto significa este año agradable, porque mucha gente predica como si fuera el año desagradable del Señor. El juicio del Señor va a caer acá, el juicio del Señor va a caer acá, el juicio va a caer acá. Cuando la palabra dice que hasta Juan fueron la ley y los profetas, pero siguen hablando como si estuviéramos bajo la ley y los profetas. Y no estamos bajo la ley y los profetas. La palabra dice que hasta Juan fue eso y luego se anunció el reino de los cielos.
esta palabra, el año agradable del Señor, habla de un tiempo bendito, ¿ok? Cuando esa salvación y favores gratuitos de Dios abundan por todos lados. Entonces, esto va a abundar en tu vida y en tu familia este año, y lo creo de todo corazón. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. Ok, esta palabra proclamar libertad, ok, va del mano de la palabra hebrea para jubileo. El jubileo habla de libertad, un tiempo de libertad para tu vida, para las naciones. Y no importa lo que tú estés atado, ¿no? Jesús ha venido a proclamar libertad y a decirlo en alta voz. A Israel se le presentó por primera vez a Moisés y a la ley, ¿ok? Y Israel siguió fallando todo el tiempo por medio de Moisés y la ley. Fallaron, pero antes que Jesús viniera. Pero Dios envió a Juan el Bautista. Entonces acá el ministerio de Juan el Bautista cambió y él comenzó a hablar acerca del arrepentimiento, y esto era para las personas que no podían guardar la ley. La ley había aprobado la culpabilidad del pueblo, que el pueblo no podía acercarse a Dios por sí mismo. Entonces la gente vino para arrepentirse y pedir perdón. ¿Ok? Pero la Escritura dice que solamente una parte de la gente venía para ser bautizados por Juan. Entonces Jesús vino como testigo de la gracia, porque todo eso que estaba ocurriendo era como que algo muy pequeño, nadie podía acceder. Pero cuando Jesús vino, trajo toda esta bendición para todos nosotros. Jesús estaba tan lleno de las bendiciones de Dios. Si eres ciego, recuperas la vista. Si estás enfermo, eres sanado. Si eres esclavo, tomas tu sanidad. Jesús provee todo eso. Jesús no hizo ninguna exigencia a la gente. Fue un tiempo simplemente de libertad, como el jubileo. En el jubileo la gente retornaba a un punto de restauración. No tenían que hacer nada, simplemente descansaban. Era un tiempo de descanso. Las familias se sentaban a esperar que sus familiares regresasen a casa, que se les retornase los bienes perdidos, que se les retornase todo lo que les había sido robado. No tienes que hacer un esfuerzo para que Dios haga eso en tu vida. Tienes que creerle a Él. Tienes que confiar plenamente. Por eso dice la Escritura en Juan 1:17 que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La ley vino por Moisés, pero la ley fue dada por Jesús. La gracia vino por medio de Jesús. Esto es poderoso. Entonces, los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, conquistaron ese lugar porque fluyeron en ese tiempo de jubileo, cuando ellos no destruyeron las murallas. Dios se los entregó, derrumbó eso, y ellos entraron en la época de bendición y abundancia. Hebreos dice, capítulo 4, versículos 9 al 12. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es maravilloso ver que este texto tan conocido, que habla de que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada, viene después de estos textos que dicen que tú y yo tenemos que entrar en ese reposo del Señor, en ese tiempo de libertad, que debemos recibir libertad en todas las áreas de nuestras vidas. No puede ocurrir que un creyente viva en esclavitud en algún área. Tenemos que recibir esa libertad del Señor, ese tiempo de jubileo que Jesús nos ha dado. Jesús es nuestro jubileo. Es un tiempo de restauración, es un tiempo de retornar a todas aquellas cosas que se habían perdido. Yo quiero terminar este tiempo orando por ti. Si quizá nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal, yo quiero que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Tu preciosa sangre me lava y me limpia de cada pecado. Eres mi Señor y mi Salvador, ahora y siempre.
Yo creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy. Debido a tu obra terminada en la cruz, ahora soy un amado hijo de Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón con tu paz y tu gozo. Amén. Si has hecho esta oración, quiero pedirte que nos escribas, que nos hagas saber de ti en las redes sociales para poder guiarte en este tiempo. Y quiero bendecir tu vida a todos los que han visto esta transmisión. Quiero orar por ti y decirte que el Señor, esas bendiciones de Abraham siempre estén derramándose sobre tu vida, ese pacto. Recíbelo en el nombre de Jesús. El Señor te guarde en todo momento. Te bendigo con esa protección para ti, para tu familia, de todo daño, peligro, de cosas que el enemigo quiere hacer por ti. Todo fracasará y tú vas a vivir victorioso en cada una de tus batallas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Y como siempre lo decimos cuando terminamos cada transmisión, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.